Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, una persona que es un privilegio para mí presentarlo a través de este programa, de este foro, para poder compartir y conversar sobre algunos aspectos relevantes relacionados a la violencia homicida, un material que se convierte en una joya para nuestro país y para América Latina, el que nuestro invitado pudo desarrollar hace algunos años. Para eso doy la más cordial bienvenida al doctor Knut Walter, quien es historiador e investigador, cuenta con un doctorado en historia y es autor de varios libros, de varios materiales, ensayos académicos y una obra literaria muy rica y que nos llena de mucho orgullo en el país. Pero el material que vamos a conversar en esta oportunidad se trata de su libro La muerte violenta como realidad cotidiana en el periodo de 1912 al año 2016. Una contribución que se logra a través de Access Arte, que es dirigido por la maestra Claudia Cristiani, quien es su directora, y a través de la plataforma Desarrollo y Cultura. Para mí es un gran honor contar en esta oportunidad con el doctor Walter. Bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación, doctor. Muchas gracias por invitarme. Es un gran gusto platicar con usted y compartir con la audiencia. Doctor, ¿cómo surge su amor, su pasión por la historia? ¿Cómo decide en ese momento de emprender ya una carrera de pregrado, comenzar a perfilarse para poder tomar una decisión que en el mundo pues todavía no ha sido como una de las primeras carreras a elegir? Bien, pues siempre me interesó, si no mal recuerdo, el tema de la historia. Quizás al comienzo, cuando estudiante todavía de bachillerato, pues lo entendí más bien como un cuento, como una narrativa, con un comienzo, un desarrollo y un fin. Pero ya más adelante en la universidad pues opté por el estudio de la historia porque me pareció que la historia, si bien no es aquella circunstancia que se repite a través del tiempo, sino que nos ilustra sobre el presente. Es decir, la historia, a mi juicio, tiene mucho más sentido si la utilizamos con fines comparativos para tratar de aprender del pasado, pero no para decir que lo que pasó antes se vuelve a repetir y si no lo corregimos, pues estamos condenados a una eterna repetición de los males del pasado. No, no se trata de eso. Se trata de comprender cómo es que surgieron fenómenos similares a los que conocemos en el presente, pero en el pasado, y utilizar la historia como un tipo de laboratorio para buscar explicaciones que puedan servirnos en el presente. Doctor, ¿cómo se da esas primeras conversaciones y acercamientos con la maestra Claudia Cristiani para poder comenzar y dar un seguimiento ya a un trabajo de investigación que usted había desarrollado para Access Arte y poder darle continuidad y comenzar a explorar un tema desde un enfoque diferente y, por supuesto, tratar de involucrar principalmente el tema de la cultura como eje central de la investigación? Sí, bueno, previamente escribí un libro que trató sobre las políticas culturales del Estado salvadoreño, un periodo que abarca pues, básicamente el siglo XX, desde 1900 hasta 2010, 2011, 2012, unos ciento y pico de años. Mientras desarrollaba ese estudio, me encontré pues con la información que me llamó la atención en torno al tema de la violencia. Ya para el año 2010, 2012, claro, el problema de la violencia, especialmente la violencia asociada con las pandillas, había adquirido ya un cariz de, digamos, de emergencia nacional y por lo tanto, pues, le propuse a la licenciada Cristiani un proyecto de investigación sobre el tema de la violencia, pero desde una óptica histórica, es decir, rastrear un poco, en la medida de lo posible, en que la información estadística estuviera disponible,
explicar un poco cómo es que hemos llegado o hemos sido como somos, pues cómo el tema de la violencia social se desarrolló a través de unos 100, 110 años. Y bueno, hicimos algunas investigaciones preliminares, determinamos que era factible realizar la investigación, le presenté una propuesta, pues, y la fundación accedió a que trabajara durante un plazo de 2 años para, año y medio para sacar la investigación y presentarla en forma de libro, que ahora pues también está en formato digital y todo el mundo puede acceder a estudiarlo. Doctor, ¿cuál es la importancia del enfoque desde la cultura para poder tener un enfoque integrador y poder brindar insumos a los tomadores de decisiones del Estado salvadoreño para que puedan resolver los problemas estructurales? ¿Cuál es la importancia que nos proporciona la historia para poder hacer un enfoque más adecuado y que nos permita no dejar algunas aristas descubiertas como ha sido lo tradicional y trascender a políticas públicas? Bien, si nos atenemos, por ejemplo, al estudio de la violencia en el país a través del siglo XX, de los ciento y pico de años, entre 1900 y el comienzo del siglo XXI, nos damos cuenta que hay una cantidad de momentos, digamos, claves o críticos cuando la violencia social adquiere una importancia en el debate, en la discusión pública. Y en esos momentos vemos cómo confluyen el Estado, los sectores sociales y políticos, la sociedad civil en algunos casos, para tratar de superar los niveles de violencia. Vemos pues de que hay intentos de mejorar la situación mediante políticas, mediante acciones, a veces del Estado, a veces de la sociedad civil. Y nos damos cuenta de que en algunos momentos pues logran ciertas cosas, en otros momentos fracasan. Esos logros, esos éxitos y esos fracasos son precisamente las lecciones que nos sugiere el estudio del pasado. Es decir, si, por ejemplo, se quiere abordar el tema del sistema judicial, del atraso, la lentitud de los procedimientos judiciales, el atiborramiento de las cárceles, es decir, la saturación del sistema penal, la ausencia de una investigación adecuada del delito, si podemos nosotros ubicar los momentos en que se lograron ciertos avances, ciertos éxitos, podemos entonces estudiar qué confluencia de factores incidieron en que eso fuera posible. Y en otros momentos la situación, pues siendo diferente, produjo también resultados diferentes. Es decir, no es un estudio, el estudio del pasado no es un estudio en abstracto, tiene que tener alguna relación, algún tipo de componentes que nos ayuden a comprender el presente, ¿sí? Por ejemplo, en 1950, a mediados del siglo XX, el Estado salvadoreño contrató los servicios de un asesor de primera línea, el vicedirector o el subdirector del sistema de cárceles de Estados Unidos, todo un funcionario de alto nivel que vino al país durante un mes para estudiar el sistema carcelario y proponer sugerencias de cambios de política para que el sistema mejorara. Efectivamente, el señor pues hizo un estudio exhaustivo, el Ministerio del Interior en ese tiempo publicó el estudio en su totalidad, así, con mucha transparencia, y tenemos ahí pues un dato, o digamos una fuente que nos permite ver el sistema carcelario hace 70 años, 70 años, y nos demuestra que la situación es muy similar a la de ahora, pues. Hay un tremendo hacinamiento en las cárceles, el Estado tiene muchas facilidades o muchos recursos para encarcelar a la gente, pero una vez encarcelada, ¿qué hacemos con ellos, con ellas?
la idea inicial, claro, era rehabilitar, capacitar para un oficio y después de cierto tiempo de pena, de purgar la pena, pues se suelta al reo, a la persona privada de libertad y ya sale como un ciudadano útil, supuestamente, que va a tener trabajo y ya no va a delinquir. Eso es el planteamiento, digamos, ideal, pero en la práctica no es así. Y ahora tenemos, creo que más de 40,000 personas encarceladas en el país. Es un contingente, un ejército de personas en la cárcel que cuesta dinero y quién sabe si se están realmente rehabilitando. Doctor, ¿cómo definen el nombre de la muerte violenta como realidad cotidiana 1912-2016? ¿Fue el primer paso? ¿Fue en el proceso de la construcción del material o hasta el final? ¿Cómo definen el nombre? Mire, yo soy muy malo para ponerle títulos a las cosas que escribo, que no son muchas tampoco, pero en este caso, ¿cómo fue que llegamos a ponerle esto? Bueno, dijimos, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es la muerte, pero no la muerte, sino que la muerte violenta. Entonces, los homicidios, pues. Y como nos dimos cuenta a través de las estadísticas y de las entrevistas que realizamos con personas en todas partes del país, nos dimos cuenta que la muerte violenta, los homicidios, pues eran muy frecuentes y no solamente en términos de los números, sino que también conformaban parte importante de la cultura de las personas, porque en ausencia de un sistema de justicia eficaz, en la ausencia de tribunales y jueces y abogados e investigadores, pues en muchas partes del país, en las zonas más apartadas, y no solamente en las más apartadas, pues la gente tomaba en sus manos la justicia, porque no había otra. El Estado, la justicia del Estado, o estaba muy lejos, o nadie creía en ella, porque al fin de cuentas la justicia del Estado es un montón de compendios jurídicos, legales, grandes tomos, que poca gente estudia. Lo que la gente quiere es justicia, no quiere ley, quiere justicia. Ante un delito, ante un agravio, la persona pues pide que se haga justicia. Si el Estado no está ahí para hacer justicia, pues entonces las personas toman la justicia en sus manos. Y eso, claro, es muy peligroso porque la justicia mía, personal, puede ser muy distinta a la del Estado. Por ejemplo, hoy por hoy el Estado, el Código Penal, no autoriza pues la pena de muerte. La pena de muerte está abolida en el país, totalmente. Pero, ¿cuánta gente no sigue matándose? Es decir, podemos decir que la muerte, ¿cómo se llama? La pena de muerte se ha privatizado. Yo la tomo en mis manos y yo ejecuto la pena de muerte matando a otra persona. El Estado no haría eso, pero los particulares sí. Hay una contradicción. Doctor, ¿por qué los salvadoreños vemos tan normal, tan cotidiano como el título del libro, la muerte violenta? ¿Por qué resolvemos y privilegiamos históricamente cualquier diferencia, nuestros conflictos a través de la lesión y a través de el asesinar a otro? Sí, esa es una pregunta complicada, es difícil. Vea, hay creo que varios factores de tipo cultural. El primero, pues, es el tema del valor individual. Una persona debe de sentirse orgullosa, debe de sentirse, ¿cómo se dice?, empoderada por sus capacidades, con miras a resolver una serie de problemas que normalmente en situaciones ideales serían resueltas por el Estado, por las instituciones estatales, ¿verdad? Pero que en la ausencia de esa presencia estatal, pues las personas las toman en sus manos
y hay algunas personas que se sienten todavía más calificadas o empoderadas para hacerlo. Entonces tenemos tanto en zonas urbanas como rurales, tenemos el aparecimiento de figuras, de individuos, de personas que tienen poder y que ejercen ese poder por cuenta propia. Son caudillos políticos, son caciques de las comunas, de las comarcas, son jefes de pandillas incluso, personas que tienen autoridad y que la ejercen al margen de la autoridad del Estado. Es decir, se toman atribuciones que normalmente el Estado debería tener en condiciones ideales. En segundo lugar, tenemos en ausencia, de un Estado que pueda proporcionar seguridad social, que pueda proporcionar, digamos, cierta seguridad de tipo médico, de tipo educativo, o lo que sea. Las carencias, pues, en que vive la población sugieren que la familia adquiere mucha importancia, es decir, las solidaridades de las personas se manifiestan en términos de su parentesco, su familia. Eso lo podemos ver en el caso de los homicidios, cuando una persona mata a otra, los parientes de la víctima responden todos por el asesinato, es decir, reaccionan ante el asesinato y buscan castigar al victimario. Si no encuentran al victimario, pues entonces asesinan o hieren o perjudican a un familiar. Es decir, la justicia ya no es una justicia orientada a la persona, al individuo que cometió el crimen, sino que toda la familia se convierte también en responsable. Eso me lo dijeron pues varios entrevistados. ¿Y por qué la familia de la víctima se ensaña con la familia del victimario? Porque lo criaron mal. Ellos tienen la culpa de haber criado mal a un asesino y ese mató a un pariente nuestro. Entonces los conflictos pueden a veces convertirse en vendetas entre familias. Tengo ahí en el libro, se mencionan varios casos de familias enteras que desaparecieron a causa de esta violencia crónica de ataques y venganzas y contravenganzas. Y el Estado, pues, el Estado nunca tuvo, sino hasta hace muy poco, una política o un interés en tratar de frenar la violencia. Doctor Walter, ¿por qué decide clasificar o dividir en 3 segmentos la violencia homicida? Prácticamente de 1912 a 1949, luego de 1950 a 1979, y luego hay un desfase del periodo del conflicto armado para retomar de 1992 al 2016. Bueno, la primera, esta es una periodización, una clasificación del tiempo bastante convencional. Se usa mucho, los historiadores pues lo usan mucho porque se supone que antes de 1950 el régimen político era un régimen personalista, caudillista, bueno, sobre todo identificado con el gobierno del general Hernández Martínez, del año 31 hasta el 44. Un dictador, pues, muy así a lo clásico, pues, el caudillo, el jefe, el hombre fuerte, ¿no? Después de 1950, el gobierno se torna siempre, pues, en manos de militares, pero se torna un gobierno más comprometido con ciertas causas sociales. Sabemos que es el tiempo en que se crea el seguro social, es el tiempo en que se abre el sistema político, incluso se reconoce la existencia de los partidos políticos. Hay pues un movimiento hacia una mayor apertura política que se cierra, claro, con el inicio de la guerra en 1980. Por eso es que el estudio no contempla, no se analizan los años de la guerra, porque son años en que la muerte es tan común, está por todos lados, que no se sabe, no se puede saber si es una muerte
por razones pues, de delito o, claro, si es una muerte por razones de guerra. Es más, ni siquiera hay estadísticas. Las estadísticas se fueron recopilando más adelante hasta que, y no por parte del Estado, sino que por ciertas instancias más bien de la sociedad civil. Y la tercera etapa, perdón, del año 92 en adelante, pues es el periodo que nos preocupa ahora, sobre todo, el periodo de la posguerra, en que la violencia social, los homicidios llegaron a los niveles más altos. Recordemos que, según el estudio, por lo menos según los datos, el año en que hubo el menor número de homicidios en el país, desde que se empezaron a recopilar los datos, fue 1968, un año antes de la guerra con Honduras, que fue, digamos, el punto más bajo de una tendencia a la baja en el número de homicidios. ¿Por qué hubo ese punto tan bajo en ese momento? Pues yo todavía no sé. Pueden ser explicaciones, quisiera creer que son explicaciones estructurales, pues que son explicaciones de todo un proceso de desarrollo, de cambio social que nos llevó a ese punto bajo, de 24 homicidios por 100,000 habitantes. Desde entonces, bueno, en los últimos años hemos estado 40, 60, 80, a veces en un año hubo hasta más de 100 homicidios por 100,000 habitantes, una tasa terriblemente alta. Recordemos también que según Naciones Unidas, la tasa de 10 en adelante, la tasa de 10 homicidios por 100,000 habitantes por año en adelante ya se considera epidémica. Es una determinación puramente arbitraria, porque podría ser 5, podría ser 2, no sé. Pero las Naciones Unidas ha dicho que de 10 en adelante ya una epidemia. En El Salvador siempre hemos tenido epidemia de violencia, bajo ese criterio. Doctor Walter, mi abuelita falleció hace 4 años y ella desde muy pequeño me comentaba y me hablaba mucho de la época del general Martínez. Incluso siempre me decía, si estuvieran en la época de Martínez, las cosas fueran diferentes. Y comencé a crecer, llegué al bachillerato y luego ya en la etapa adulta, y al comenzar a estudiar los aspectos de criminología, fue de los primeros aspectos que me llevó a investigar y pude decírselo en vida de que no era cierto gran parte de las cosas que ella me había dicho. Y uno de los hallazgos que más me sorprendió fue, en primer lugar, encontrar que previo a la época del general Martínez hay un quinquenio que no existen datos. Luego, contrario a lo que muchas generaciones han creído, la época del general Martínez no fue nada pacífica ni hubo un control de la delincuencia. Incluso el siglo pasado, dentro del periodo del Martinato, presenta la tasa más alta de homicidios del siglo anterior. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanta variación? ¿O es simplemente que se ocultaron datos en esta época, doctor? No, mire, los datos, pues tenemos que ser siempre un poco cautelosos con los datos. No solamente los datos de homicidios, sino que los datos de población en general, porque al menos según Rodolfo Barón Castro, que fue uno de los más importantes historiadores salvadoreños del siglo XX, don Rodolfo decía que los datos de población no son confiables sino después de 1930, cuando según él se hizo el primer censo pues cierto de la población. Antes del año 30 los datos son estimados, entonces hay que trabajar el tema de la población en su totalidad con un poco de cautela. La segunda cosa es que antes de 1940 los homicidios que se reportaban se mezclaban con lo que se llamaba la muerte violenta. Ahí entraban accidentes de tráfico, atropellados, pues, muerte por accidentes, suicidios. Pero según lo que he podido más o menos estimar, analizando los años posteriores al 40, cuando los homicidios ya se clasificaban por aparte, esos datos antes del 40, pues se pueden utilizar bajo, digamos, la suposición de que más o menos la mitad de ellos corresponden a homicidios. Entonces,
por lo menos podemos ver ahí, tener una idea de cómo era el nivel de violencia homicida antes o en tiempos del general Martínez. Y obviamente eran altos. Es decir, los homicidios se daban. Lo que pasa es que, primero, la población urbana era muy chiquita y por lo tanto la mayor parte de los homicidios ocurrían en el campo. Y la gente no se enteraba de ellos probablemente, por lo menos no en los centros urbanos. Entonces, me parece que tenemos que también recordar que en tiempos del general Martínez pues había censura de prensa y probablemente muchos casos de violencia no se reportaban. Es decir, la gente llegó a creer que en tiempos de Martínez efectivamente no había homicidios. Eso, la estadística misma del gobierno sugiere que no es así. Claro que los hubo, lo que pasa es que no se reportaban y es por eso que se decía pues que uno podía dormir con la puerta de su casa abierta. Yo me pregunto, ¿quién quiere dormir con la puerta de su casa abierta, habiendo o no violencia? Pues no se acostumbra, a menos que haga mucho calor. Y eso de que le cortaban los dedos a los ladrones o la mano, eso es mentira, pues eso no ocurría. Incluso en tiempos de Martínez no se fusiló a mucha gente tampoco. La pena de muerte entonces era por fusilamiento o fusilación, como le decía. Pero no hubo muchos casos. Es más creo que en todo el tiempo de Martínez murieron fusilados más personas en esas 2 semanas cuando él estuvo reprimiendo el alzamiento militar del 44 que buscó sacarlo del poder. Creo que se fusilaron a 14 civiles y oficiales en un plazo de 1 semana o 2 semanas. Fue tal el nivel de repudio por esos fusilamientos que eso fue parte de lo que provocó la reacción popular que finalmente lo obligó a irse. La masacre de Izalco, doctor, ¿lograron documentar si había sido estadísticamente considerada o quedó fuera de la historia? Y por eso existe siempre mucha especulación sobre cuántos fueron las víctimas. ¿De qué periodo, perdón? La masacre de Izalco, que ha sido una considerada, digamos, de estudio, no solo a nivel del país, sino de América Latina y otras corrientes en el mundo. Mire, el tema de la magnitud de la matanza, la masacre del 32, es un tema que se debate, pero yo no creo que jamás habrá, digamos, una respuesta definitiva, porque cada quien ahora se inventa números. Mire, el general Martínez en el año 44, unas semanas antes de que fuera derrocado, fue entrevistado por el periodista de la revista Time, que era la más importante revista de noticias en Estados Unidos entonces. En esa entrevista el general Martínez dijo que solamente habían muerto 2.500. Esa fue la cifra de él. Después, en 1970, salió el libro de Anderson sobre el levantamiento, y Anderson estimó que hubo entre 8 a 10.000 muertos por las fuerzas del gobierno. Ya estamos, bueno, incluso en el año 32, en plena insurrección, el general Calderón, que era el jefe de la expedición militar que ejecutó buena parte de las medidas represivas en el occidente, le dijo a un oficial canadiense que estaba ahí que ya habían sido reprimidos, creo que 4.000 bolcheviques, o liquidados 4.000 bolcheviques. Es decir, el general Calderón habló de 4.000, Martínez después habló de 2.500, Anderson habló de 10.000, después viene Roque Dalton, que en su libro sobre Miguel Mármol habla de 20.000. Y en tiempos recientes he visto hasta un alemán que escribió un artículo ahí que hablaba de 60.000. Entonces, bueno, es que esto ya es un... A mí me interesaría mucho más, bueno, me interesaría igualmente conocer cuánta gente se sublevó, porque esa es parte esa parte de la discusión, nunca se analiza. ¿Cuál fue el tamaño del levantamiento propiamente? La impresión que uno tiene, hablando con algunos que lo han estudiado, es que fue relativamente poca la gente que se levantó.
no fue un levantamiento así de hordas, como decían en su momento, de decenas de miles, no, fueron quizá un par de miles de personas, no fue así una cosa tremenda. Pero bueno. Gracias, doctor. Llegamos al corte, agradeciéndole sus valoraciones, este recorrido histórico que nos ha desarrollado hasta este momento. Llegamos prácticamente a la época ya del post-conflicto armado y podremos revisar ya las conclusiones, las recomendaciones de este material que se convierte en una joya para nuestro país y su historia. Regresamos después de este corte. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su diferido de 1 a 2 de la tarde. De igualmente puede sintonizarnos a través de nuestras multiplataformas de redes sociales. En esta oportunidad conversamos con el doctor Knut Walter, historiador, investigador, autor de varios libros. El que estamos charlando en esta oportunidad es sobre la muerte violenta como realidad cotidiana del periodo 1912 al año 2016, una joya literaria a través de Access Arte, con la plataforma Desarrollo y Cultura que dirige la licenciada Claudia Cristiani. Doctor Walter, uno de los hallazgos que uno puede rápidamente cruzar entre los asesinatos después del conflicto armado y todo el siglo anterior es que la generación de jóvenes asesina a su misma generación. Sí, este es un dato que se ve claramente en la estadística. Es un dato un poco incómodo porque podría dar pie a estar estigmatizando a los jóvenes y echándole la culpa a los jóvenes. Esa no es la intención ni tampoco es la realidad de las cosas. Lo cierto es que la etapa de la transición de la adolescencia a la adultez, digamos de los 15 a los 20 años, ese quinquenio es crítico en el desarrollo de toda persona y en el caso de los hombres, pues particularmente crítica. Es un tiempo en que los jóvenes, tanto las mujeres como los varones, buscan asociarse, buscan realizar su identidad o la andan buscando. Es un tiempo pues de mucha interacción generacional. ¿Por qué? Porque es el tiempo del descubrimiento, también es el tiempo de cierta independencia. Son años críticos que si no se saben manejar bien, pues pueden llevar a consecuencias tremendas. Son años en general, digamos, de rebeldía. Y si la rebeldía se encausa, pues la rebeldía pues es sana, porque ni modo, rebeldía es un juego de fútbol, es decir, estamos luchando contra un contrincante amistosamente, estamos haciendo deporte. Hay mucho pues de interacción que es a veces confrontación, es oposición, vaya. Claro, dentro de ciertos ámbitos culturales, esa competencia por sobresalir, por desarrollar la individualidad, no pasa a niveles violentos. Por ejemplo, en países como Inglaterra, Holanda, en Europa, hoy por hoy, los jóvenes no se matan tanto. Los que más se matan en esos países son los viejitos. Es decir, los de 40 años en adelante son los que más incidencia tienen en las muertes violentas. Los jóvenes no tanto. En cambio, en El Salvador, y yo diría que en Centroamérica toda, siempre ha sido, la estadística demuestra que los jóvenes son, como usted bien dice, tanto las víctimas como los victimarios. ¿Por qué? Ahí yo creo que usted tendría que entrevistar a un psicólogo social o a un psicólogo clínico,
Pero la impresión que tengo de hablar con personas que se especializan en eso es que no hay oportunidades para que los jóvenes encaucen precisamente esas tremendas inquietudes que tienen en ese periodo de edad. Entonces, en nuestro entorno actual, ¿quién proporciona en muchos casos esa oportunidad para expresarse? Las pandillas. Las pandillas son asociaciones de jóvenes, algunas dirigidas por viejos. No dejemos de lado pues a los jefes, algunos de ellos encarcelados, otros ya muertos, otros que se han ido, pero digamos, la tropa de las pandillas, la masa, es fundamentalmente joven. Y lo podemos ver en la estadística de muertes, es decir, en este siglo XXI, con cada año que pasa, los muertos por homicidio son más y más y más jóvenes. En algunos años del decenio del 2000 al 2010, no, del 2010 hasta ahora, hay 3 o 4 años ahí donde el mayor número de muertes por homicidio se da en la población de 15 a 19 años. Es decir, están muriendo jóvenes que ni siquiera son adultos todavía, son adolescentes. Doctor, entre el periodo de 1912 y 1979, ¿quiénes estaban asesinando? Según lo que ustedes pudieron recopilar en la investigación, porque actualmente se le quiere atribuir la mayoría de los asesinatos a las estructuras de las pandillas, pero al revisar la estadística oficial de Fiscalía General de la República y Policía, se encuentra que entre el 35 y el 49% sí están vinculados a estas estructuras. ¿Quiénes asesinaban previo al conflicto armado? Bueno, previo al conflicto armado tenemos el problema de un sistema policial y judicial que con mucha dificultad identificaba y capturaba a los delincuentes, a los indiciados y a los culpables. Mucha gente simplemente cometía el delito del homicidio y se escapaba. Se iba para Honduras, se iba para el departamento vecino, es decir, desaparecía. Y cuando vemos en el listado de juicios el dato sobre el indiciado, muchas veces aparece la categoría reo ausente, es decir, el reo está siendo enjuiciado, pero no está, se fugó. Y cuando hay un nivel digamos, del 70%, creo que un año hubo un 70% de reos que no estaban presentes, pues eso significa que un 70% de los delitos nunca se castigaron porque el reo se escapó, ¿no? Se dio a la fuga, como decimos. Doctor, dentro del aspecto ya de las conclusiones de este libro, de toda esta recopilación de esta investigación, ¿qué conclusiones nos permite arrojar la historia para poderlas relacionar en una plataforma integral y que el Estado salvadoreño pueda adoptar políticas públicas de prevención de violencia social? Sí, esta es la pregunta del millón. Una política de prevención, que es exactamente eso, supone proporcionar oportunidades para encauzar las inquietudes, especialmente de la población joven. Eso para atender el fenómeno de la violencia pandilleril, que es, no estamos seguros si la violencia pandilleril hoy por hoy o el delito pandilleril representa la mayoría o no de los casos de delincuencia. Lo que sí sabemos es que el país ha cambiado radicalmente en los últimos 100 años de un país rural a un país urbano. Hace 50 años el país era, en 2/3 partes era rural y 1/3 parte urbana. Ahora está totalmente cambiado. El país es 2/3 partes urbano y 1/3 parte rural. Entonces, el problema de la delincuencia, y en el caso de la delincuencia homicida, está fundamentalmente centrado en las zonas urbanas. Pero, ¿cuánta proporción de ese delito corresponde
a las pandillas, donde las políticas de prevención y rehabilitación podrían contemplarse, y cuánto corresponde al delito común, el que venimos experimentando y acarreando desde los tiempos más remotos, es decir, las riñas, los pleitos por propiedades, los pleitos de tipo sentimental, es decir, lo que analizo en uno de los capítulos del libro, no como una muestra, sino que como una serie de ejemplos de cómo se provoca, cómo se manifiesta la violencia, porque es lo que incide en que se den casos de violencia homicida. Esa parte de la violencia yo creo que todavía sigue y no tiene que ver con las pandillas necesariamente. Es decir, si utilizamos el año de 1912 y 13, los años de la tregua, la famosa tregua, y suponemos, que es algo que se puede, claro, cuestionar, suponemos que no hubo muertes entre pandillas, los pandilleros no se siguieron matando entre sí, siempre quedó un remanente de homicidios bastante considerable, que pudiéramos suponer que no es de las pandillas. Doctor, en el tema de la portada, me llamó mucho la atención encontrar que decidieron establecer dos corvos, dos machetes en la portada. ¿Qué platicaron, qué discutieron para llegar a esa portada? Yo no tuve nada que ver con eso, pero entiendo. Mire, uno de los que entrevisté después de ver el libro me dijo, ese no es un machete salvadoreño, el que es así más como curvo no es salvadoreño, y el otro tampoco, dice, porque es muy largo. Mire, machetes hay en todo el mundo, tienen diferentes nombres, hasta en el Tíbet usan machetes o formas de machetes. Los machetes son un cuchillo grande. Es interesante que en la ley de policía, que estuvo vigente hasta 1992, que fue la ley que reglamentó el funcionamiento de la policía, de la guardia, la ley de policía describía al machete como un arma de trabajo, imagínense, es decir, es un instrumento que claro sirve para el trabajo, pero también es un arma. En ese sentido, podríamos decir categóricamente que casi toda la población rural, por lo menos, andaba armada. Y eso también creo que explica en alguna medida, no sé en qué proporción, en alguna medida el alto nivel de homicidios, porque es como que si todos anduviéramos con pistola y en cualquier momento así de obcecación, de un arrebato de pasión, pues bolo, de preferencia bolo, uno saca la pistola y pega balazos sin saber realmente qué está haciendo. Así ocurría en muchos casos de los que por lo menos pude estudiar con la gente que andaba con machete. El machete era un arma de trabajo y todavía usted vaya al campo y va a ver que muchos hombres, sobre todo hombres, pues andan todavía con el machete. Yo le preguntaba a un señor mayor en Chalatenango, una de las entrevistas, mire, él llegó a la entrevista muy bien vestido y con su machete, así el machete bien hermoso, con la vaina muy decorada. ¿Y usted por qué anda con machete a estas alturas? Y se rió así, no, es que mire, si me sale un perro o me sale una culebra, pues. Pero es costumbre, es también costumbre. El machete es parte, pues, de la indumentaria. Y sin duda alguna, algunos, por lo que me contaron, algunas personas se hicieron duchas en el manejo del machete. Eran los sicarios de aquellos tiempos en las zonas rurales, los que hacían, les daban el encargo de ir a matar a otro, pues. Es importante también que en el libro se deja establecido en los cuadros estadísticos que a partir de 1947 también comienza a haber un cambio en la estadística del uso de armas para asesinar. Del corto punzante llegamos a 1950 superando ya por arma de fuego. ¿Cómo nos ayuda la historia, doctor Walter, para poder formular una política de prevención de cultura de paz? Debido a que a lo largo de la estadística que usted recopila,
no encontramos un periodo relativamente bajo de violencia social. Es decir, que tanto el siglo pasado como el actual, nadie nos ha enseñado esa cultura de paz, de prevención, de violencia y poder buscar métodos alternos de resolución de conflictos. Bueno, parte del problema, y es un planteamiento que se ha venido haciendo, es la despistolización de la población, es decir, quitar las armas de fuego de manos de particulares y solamente dejar, pues, las armas de fuego en manos de las autoridades policiales. Perdón. Es decir, es mucho más fácil herir gravemente o matar a una persona con una pistola que con un machete. Con eso no quiero decir que los machetes, pues, que eliminando los machetes se elimina también el homicidio. Todo el siglo XX demuestra que no es así. Los machetes estaban incluso prohibidos. Bajo la ley de policía estaba prohibido portar el machete, a menos que fuera con fines de trabajo, que era la mayor parte de los casos. Pero bueno, una pistola, cualquiera con una pistola, 2, 3 balazos y usted ya mató o hirió gravemente al otro. Con un machete es un poco más difícil. Entonces el incremento, algunos argumentan que el incremento de homicidios se da precisamente porque las pistolas ahora, las armas de fuego, son mucho más, están mucho más difundidas, ¿sí? Ahora, tenemos que, hay una serie de factores que inciden en todo esto, en cuanto a la tasa de homicidios que no tienen que ver con las armas. Por ejemplo, si un país tiene un buen sistema de salud, eso significa que más heridos en enfrentamientos violentos pueden ser salvados con la atención médica adecuada. Por ejemplo, entre 1950, en la estadística que sale en el libro, del 50 al 70, hay un decrecimiento de la tasa de homicidios. ¿Cómo se explica eso? Bueno, en parte quizá porque el Estado se hace más presente en las zonas del país, el Estado es más intervencionista y por lo tanto el Estado pues puede tomar las medidas para frenar la violencia. Pero hay también otra explicación y es que en los años 50 y 60 hubo un programa masivo de construcción de carreteras y de centros de salud y hospitales y clínicas del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que mucha más gente herida en enfrentamientos violentos pudo ser transportada a tiempo a una clínica porque la carretera ya permitía viajar más rápidamente y ser atendida en un centro médico y salvarle la vida. Entonces la tasa de homicidio baja porque hay menos muertos, pero la tasa de violencia no cambia. La otra cosa que incide en los años 50 es la penicilina, es decir, el uso de antibióticos. Significa que mucha más gente herida en actos violentos, con heridas graves, pudo ser salvada por el uso del antibiótico para impedir la infección. Antes de ese régimen, de ese sistema de carreteras y de hospitales y de penicilinas y de medicina en general, pues mucha más gente moría a causa de las heridas que después. Y por eso la tasa de homicidios cayó, pero la tasa de violencia no, necesariamente. Doctor Walter, ¿hay algún proyecto que se esté planificando en este momento para un nuevo material de su autoría relacionado a violencia o temas vinculados a la historia que nos pueda comentar? Pues me gustaría en el caso de El Salvador hacer dos cosas. Primeramente, la información estadística hasta el año 2000 básicamente es una información estadística, me refiero a homicidios por departamento. Eso significa que la información no es muy precisa, porque por ejemplo San Miguel es un departamento que va desde el mar hasta la frontera con Honduras. Es un departamento largo,
un departamento grande y por lo tanto las condiciones socioambientales en la zona costera, en la zona de la ciudad de San Miguel y en el norte de San Miguel son distintas. Pero los datos que tenemos son de todo el departamento, no podemos desagregar la información. No es sino hasta después del año 2000, por ahí, que empezamos a tener datos por municipio. Y en los estudios que ha hecho, por ejemplo, la Fundación Ungo, que ha hecho varios atlas de violencia que han salido, ya tenemos bien precisados los focos más tremendos de violencia social, violencia homicida. Y eso nos permite entonces analizar mucho mejor las circunstancias y las causas, digamos, de la violencia homicida. Hoy por hoy sabemos que el Gran San Salvador es donde está concentrado la enorme mayoría de casos de homicidios, desde, digamos, Lourdes, Opico, hasta San Martín, este gran entorno, este gran centro urbano. Antes del año 2000 no tenemos eso, y es por eso que me interesaría investigar en los archivos de la Dirección de Estadística y Censos, hacer un poco de reingeniería estadística y llegar a determinar para el año, digamos, 50, 40, 30, si fuera posible, una distribución de los homicidios por municipio, que hoy por hoy no existe. La otra cosa que me gustaría hacer, que ya no es de El Salvador, sino que a nivel centroamericano, es un estudio comparativo de países de violencia homicida. Tenemos datos estadísticos, yo los tengo ya, algunos de ellos para Costa Rica, para Nicaragua y para Guatemala. Y sería muy bonito, muy interesante comparar los niveles de violencia social de las 5 repúblicas centroamericanas, hasta donde se pueda, con los datos disponibles. La impresión que uno tiene es que Costa Rica siempre ha tenido niveles de violencia homicida muy bajos. ¿Por qué? Los ticos siempre son la excepción a muchas de las, digamos, de las generalidades centroamericanas. Pero ¿por qué en Costa Rica hubo o ha habido tan poco homicidio? Nicaragua también es un país que recientemente también ha tenido bajos niveles de homicidio. Esas son situaciones que ameritan conocerse. Por el contrario, El Salvador y Honduras siempre hemos estado a la cabeza de los homicidios en Centroamérica, en los últimos años por lo menos. Doctor Walter, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, por ilustrarnos, por enseñarnos, por educarnos en esta oportunidad sobre parte de sus trabajos de investigación, sus valoraciones, sus conclusiones, y seguiremos recurriendo a usted para que nos siga ilustrando sobre la historia y cómo es la historia, sin duda debe de ser considerada para una formulación de política pública, resolviendo los problemas estructurales, no solo de la violencia, sino de construir un Estado fuerte, un Estado que realmente cumpla con las premisas de nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la oportunidad para intercambiar ideas. Muchas gracias. Ha sido el doctor Knut Walter, historiador e investigador, quien nos ha compartido parte de su trabajo bibliográfico en relación a la muerte violenta como realidad cotidiana del periodo 1912 al año 2016. Agradecemos también a Access Arte, a la Plataforma Desarrollo y Cultura, por su importante aporte a nuestro país. Gracias por su sintonía. Bendiciones.